1159436804. Vamos saltando de tema en tema, hablamos de las pymes, ahora nos instalamos con Enrique Box y temas que tienen que ver, cuando hablamos de las pymes hablamos de la esposa de Mauricio Macri, ¿no? Y de algunas injusticias que se generan en relación a los grandes empresarios y a los pequeños empresarios. Y vamos a profundizar un poquito más porque Enrique tiene la capacidad de profundizar y nos permite generar todo esto. ¿Cómo andás, Enrique? Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes. Un abrazo a la audiencia de la Radio Güemes. ¿Cómo estás? Bueno, nos despertamos con esta información que nos sacude, ¿no es cierto? Porque Juliana Aguada pidió que el Estado le pague los sueldos a su empresa. Mira, Juliana. Sí. La empresa de la esposa de Mauricio Macri apenas depositó unos puchitos que van entre los 2.000 a los 8.000 pesos a sus empleados, porque Aguada también tiene empleados, además de los neoesclavos, de los talleres clandestinos, que, bueno, no me acuerdo si ya no los usa más, ¿no? Porque nunca se sabe, con esta derecha tan proclive a las cuestiones oscuras y su transparrancia fashion, ¿no? Sí. Lo cierto es que Juanita pidió incorporarse al programa ATP y que el Estado le pague la mitad de los salarios, como si Macri no tuviera toneladas de dólares para hacer frente a esta etapa donde todos nosotros estamos haciendo frente de alguna manera u otra, ¿no? Lo cierto es que el gremio de cortadores de indumentaria lo denunció a este hecho en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, denunciando a la empresa Chiqui, ¿no? Que ya me parece que es más Chucky que Chiqui. Pero digo, no tienen cara, Enrique, digo, no, porque... no, pero a mí me da pena, digo, pobre gente, deben estar angustiados, como decía Macri, ¿no? Con esta pérdida de la meritocracia y tener que pedir la intervención del Estado. Ellos, que son los encargados de desmantelar el Estado. Qué bárbaro. Es una paradoja. ¿Qué habrá pasado con la mano invisible del mercado, ¿no? Que todo lo resolvía. Claro, pero digo, a la vez hasta políticamente vos tenés que tener cuidados cuando generás esta clase de situaciones, ¿no? Sos la esposa de Mauricio Macri, que planteaba que la ley del mercado iba a acomodar todas las cuestiones y que hizo lo que hizo en 4 años, ¿no? Sí. Bueno, desmanteló la salud pública y hoy nos pone en situación de emergencia y el Estado tiene que salir a hacer frente a toda la destrucción que hizo el gobierno anterior, abandonando hospitales, depredando hospitales, no inaugurando hospitales nuevos que estaban a punto de ser inaugurados y no lo inauguraban. Y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, María Eugenia Vidal, llenándose la boca, golpeándose el pecho con que no iba a inaugurar otro hospital más, ¿no? Claro. Bueno, afortunadamente estas cosas quedan a la luz, ¿no? No solamente la problemática del neoliberalismo, sino el trabajo de persecución ideológica, encarcelamiento, persecución a la propia justicia, ellos que se llenaban la boca con esto de decir la independencia de los poderes, ¿no? Que es no meterse con los jueces. Bueno, ahí tenemos a Cristina Camaño denunciando a Cambiemos por espionaje ilegal y persecución política. Ahí la expresidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, está denunciando que a Juan Bautista Maíquez por distintos aprietes, sumándose a una lista que ya es larga de magistrados que denuncian los aprietes que vinieron sufriendo durante el periodo de Macri, ¿no? Enrique, estamos con Eduardo Barcesat, con el doctor Eduardo Barcesat, invitado especial de Enrique Box, en este caso, para profundizar sobre este tema. Doctor Barcesat, bueno, acá Néstor San Martino y quien le habla, Enrique Box, lo saludamos, le agradecemos mucho la entrevista. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo están? Bien. Bien, bueno, lo llamamos porque realmente la situación
es muy particular, no solamente con relación a la pandemia, sino también a la situación del Poder Judicial en Argentina, ¿no? A mí me gustaría preguntarle qué saldo concreto arroja el resultado de la audiencia de ayer, que analizaba el tema de encaminar a juicio político, entre otros, a un juez como Juan Ramos Padilla, ¿no? Más allá de la desestimación, ¿qué resultado arroja para usted? Bueno, esta pandemia parece que tiene la característica de sacar a flote o poner en evidencia todas las miserias de las sociedades, ¿no? En este caso es la miseria de la justicia y de este órgano todavía, diría, invertebrado, que es el Consejo de la Magistratura, que en lugar de contribuir a ser una de las soluciones democratizadoras de la administración de justicia, ha terminado siendo un escalón más de la intervención de la mala política en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, ha contribuido a empeorarlo, para decirlo más sencillo, ¿no? Claro. A pesar de eso, y por la actual composición que tiene, obviamente el resultado fue lo menos malo pensable, pero no es una panacea, porque aquellos que debieran efectivamente estar en el banquillo nunca estuvieron. Pongo por caso el ya fallecido juez Bonadío, pongo por caso Ercolini, que no ha ido todavía a responder por las diversas fechorías jurisdiccionales que ha cometido. Es decir, todo aquello que pudo ser objeto de investigación y de debida sanción no ha pasado o no ha pisado siquiera el Consejo de la Magistratura. Inversamente, lo mejor, lo probo, lo que realmente nos honraba en la administración de justicia, y pongo los ejemplos de Carlos Rosansky, de Eduardo Freiler, de Daniel Rafecas, con distinta suerte y resultado, pasaron por el Consejo de la Magistratura. Rafecas salió indemne, y diría de alguna manera fortalecido para lo futuro, pero Rosansky fue impulsado a jubilarse, y en el caso de Freiler, que me parece el más grotesco de todos, fue desplazado de la magistratura en una maniobra que concitó lo peor no solo del Consejo de la Magistratura, sino también de la cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recordado episodio de demorar la jura de un nuevo integrante, representante en el Consejo de la Magistratura, para que, alterando el orden del día de la comisión que trata la situación de los jueces, se pudiera lograr la mayoría calificada para desplazar a Eduardo Freiler. Es decir, una especie de pústula institucional pues obrar, y todavía no ha sido revisto. Y aquí yo quiero formular un primer aporte. En la doctrina y en la jurisprudencia se ha ido afianzando el concepto de cosa juzgada nula, irrita, formal y en algún caso fraudatoria. Es decir, cuando hay una evidencia de que la justicia ha fallado, en el peor sentido de la expresión fallado, entonces la revisión de esto, pasando por sobre el valor procesal formal de la cosa juzgada, y si bien esta es una rara avis en nuestra jurisprudencia y en nuestra doctrina, tendríamos que aplicarla, y que aplicarla analógicamente también en el Consejo de la Magistratura, puesto en claro que tanto el caso del doctor Carlos Rosenkranz como de Eduardo Freiler debieran ser revistos actualmente por el Consejo de la Magistratura, porque el que tiene la facultad de crear un acto es el mismo que tiene la facultad para anularlo, ¿no? Así como el Congreso de la Nación
en una célebre jornada del 2007 anuló las leyes de punto final y de obediencia debida contra la caterva de constitucionalistas que decían que no, que eso solamente lo podía hacer el Poder Judicial. Claro, ahí en el Poder Judicial eran fuertes, elenco, ¿no? Nosotros sostuvimos que quien tiene la competencia para crear la norma es el mismo que tiene en primer lugar la competencia para anularla cuando se ha actuado con desvío de poder, ¿no? Bueno, la historia zanjó el tema a favor de nuestra postura, pero creo que ahora es necesario invocarla para que lo mal obrado sea destruido y repuesto el momento previo a la producción del acto nulo. Esto, que es parte de la teoría general del derecho, debe ser un elemento que hasta aquí no se ha excitado en la sede judicial, ¿no? Solamente algunos pronunciamientos aislados, por eso valiosos también, que han dicho que todo lo colectado por Bonadío en la causa conocida como la fotocopia de los cuadernos es una inmundicia institucional y que por lo tanto no la van a aplicar en las derivaciones o ramalazos que generó la causa, intentando promover otros juicios paralelos de igual índole. Me refiero a los pronunciamientos de la doctora Servini, a los pronunciamientos de Martínez Di Giorgi, que desestimaron cualquier causa que estuviera fundada en la prueba entre comillas acá, ¿no?, colectada por Bonadío en la causa de los cuadernos. Sí. Pero bueno, esto es muy lento, todavía lo tenemos a Stornelli atornillado en la fiscalía, es decir, hay millones de cosas que deben ser realizadas para tener un poder judicial creíble. Recordemos que esta es la etapa de mayor bajeza de credibilidad del poder judicial, ¿no? No llegaba al 18% la credibilidad en los exámenes de la conciencia pública sobre la credibilidad del poder judicial. Bueno, evidentemente hubo un brillante discurso del presidente de la Nación, primero cuando recibió el cargo de presidente de la Nación, y luego al inaugurar el periodo legislativo del año 2020. Esos dos discursos son piezas de esta lista, pero no han sido seguidas de una actividad que esté en la consonancia, en la efectividad de lo que se anunció en los discursos. Y esto hay que remarcarlo como colaboración al gobierno. Creo que es una ayuda que damos y decimos, mire, si usted enfáticamente pronunció nunca más respecto de diversas desviadas prácticas del aparato de Estado, bueno, hay que hacer que sean nunca más. No basta con proclamarlo y sentir el ego reconfortado por el aplauso o la ovación pública. Claro. Se necesita transformarlo, ¿no? Viene a mi mente la frase de Marx: no interesa la conciencia que tengamos o que creamos sobre nosotros mismos, tal y como nos manifestamos en los actos de la vida material y cotidiana, así somos. Doctor, con esta desestimación de ayer, ¿cambia el tablero de alguna manera? Ayer el juez Juan Ramos Padilla tuvo la deferencia de comunicarnos a la radio el resultado de la audiencia, y entre los considerandos que hacía era que por fin, a partir de ahora, los jueces van a poder dar sus opiniones sin ser de alguna manera juzgados por eso, ¿no? Pero ¿hay otro cambio? ¿Hay algún cambio político con esta desestimación? Yo creo que hay un avance, se ha salido del pantano, nos estamos sacudiendo las excrescencias del pantano que quedaron adheridos a nuestras prendas. Espero que efectivamente la línea sentada en este pronunciamiento, que repito, es bueno, pero es un caso aislado, sea seguido no solamente
de liberar a aquellos que han sido mal llevados o viciosamente denunciados, sino que se lleve, sí, al juzgamiento y sanción a los que han colectado, yo diría, una currícula de obrar inmundo que amerita efectivamente que sean sometidos a enjuiciamiento y remoción, ¿no? Me entiendo que las medidas que pueden adoptarse desde el punto de vista legislativo, unificando fueros, diluyendo el poder de Comodoro Pi, son avances, pero no modifican la estructura, diría, la esencia del actual Poder Judicial de la Nación. Claro que eso se tiene que hacer o se podría lograr con una reforma constitucional, pero como hemos escuchado, por lo menos hasta aquí, el actual presidente ha rechazado la idea de una convocatoria constitucional, ¿no? Inversamente, yo soy de aquellos que proponemos una nueva constitución, fundamentalmente para la parte dogmática, ¿no?, que ha quedado enclavada en el modelo de 1853 de una Argentina agroexportadora, fiduciaria, rentística, que ha dado lugar a dos oligarquías, la agropecuaria y la financiera, ¿no? Claro. Bueno, ese esquema económico no nos sirve para el siglo XXI. A ver, usted dice desde lo dogmático, ¿no? Y desde lo práctico, por ejemplo, que no haya una querella pública, ¿no es una muestra clara de que le estamos cuidando las espaldas al poder y que nunca alguien menor pueda tener un resultado positivo cuando querella a alguien mayor? Bueno, lo cierto es que tenemos un Ministerio Público Fiscal y un Ministerio Público de la Defensa, que son creaciones valorables. Lo que sucede es que hay una especie de inercia, por un lado por el Código Procesal Viejo que limita el accionar del Ministerio Público Fiscal. De otro, y es el que más me preocupa, es la vieja consigna del no te metas, ¿no? Claro. Es decir, que tiene la obligación, no la facultad, la obligación de denunciar hechos presuntamente ilícitos, es el Ministerio Público Fiscal. Quien tiene la facultad de impulsar las investigaciones para determinar si es o no delito es el Ministerio Público Fiscal. Bueno, y claro que cobran el mismo sueldo, hagan o no hagan esto. Esto es lo también temible, ¿no? Sí, sí. Es decir, la retribución, la justa retribución, llamémosla así, está igual, se actúe o no se actúe. Y en general hemos sido los particulares, si uno hace una historiografía de las causas más importantes, hemos sido los particulares los que hemos impulsado las investigaciones, a veces actuando contra el Ministerio Público o empujándolo por una especie de topadora, ¿no?, para que se mueva. Y esto no beneficia. Yo creo que hay que mantener la idea del denunciante y querellante particular, pero cuando se trata de delitos de acción pública, la actividad del denunciante se agota en la denuncia y en la facultad de aportar pruebas o señalarlas, pero si le dicen que no o no le dicen nada, no tiene ningún remedio para poder llevar adelante ese impulso. Ese impulso le corresponde al Ministerio Público. De manera que sí, efectivamente, cuando se trate de un robo de gallina o de un ladrón de caño, el Ministerio Público se va a mover, va a ser enfático, va a convocar a los medios de comunicación audiovisuales, etcétera. Vamos a asistir al espectáculo abominable de la pena, pero cuando se trata de los verdaderos crímenes contra la sociedad, aquellos que se cometen desde la vereda del poder, ese Ministerio Público arruga, porque en definitiva
se considera parte del poder y no quiere hoy juzgar para no ser juzgado el mañana, ¿no? Claro, estamos, permiso Enrique, claro. estamos hablando con el doctor Eduardo Barcesat. Digo, la sociedad en general, Eduardo, visualiza el poder judicial como un poder político, ¿no? Es como que es el partido judicial. Poder político. Pero es como que es un partido judicial que ha jugado las cartas, las ha mostrado, y acompañado por un partido mediático que también está insertado dentro de la misma ecuación. ¿Hasta cuándo esto y cómo se puede desarticular? Bueno, siempre la justicia fue política, es un poder de los tres que conforman el gobierno federal. Solamente Lorenzetti pudo decir un disparate como que los jueces no gobiernan. Claro que gobiernan desde la órbita de sus competencias constitucionales, pero son gobiernos, si no, no estarían en la Constitución. Claro, no, claro. Pero bueno, eso lo dijo el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo recuerdo una frase del doctor Petracchi, un hombre que ocupó muchísimos años en la función judicial, la mayoría de ellos como ministro de la Corte Suprema, y Petracchi decía, mucho antes de que esta situación se exacerbara, que un juez que no supiera que hacía política es como un cangrejo que no supiera que es crustáceo. Bueno, más allá de lo gráfico del tema, sí, los jueces, por supuesto que... Y hay algo peor todavía, ya en el periodo último de la anterior Corte, y se prolonga en esta, se han convertido los jueces, particularmente la Corte Suprema, el legislador en última instancia. Recordemos que cuando no le gustó el anterior intento de democratizar la justicia de la presidenta Cristina Fernández, sacaron incluso por vía de acordada la inaplicabilidad de esas leyes de reforma. Quiero aclarar que la acordada es un mecanismo administrativo que sirve para ordenar la actividad de los tribunales, de la propia Corte, que se utiliza para licitaciones, sea para papel oficio, un sistema informático, pero en nuestro sistema constitucional nunca fue pensado que vía acordada se suspenda la aplicación de una ley, ¿no? Fíjense que ellos no pagan, los jueces no pagan impuestos por una acordada de una anterior Corte Suprema de Justicia que dijo esto es inaplicable a los jueces. Así, lisa y llanamente, sin proceso contradictorio, sin que el Estado sea oído en el tema del impuesto a las ganancias, por vía de acordada, derogan, anulan o declaran inaplicable. Inaplicable es una palabra que no existe en el vocabulario o la semántica constitucional. Ustedes pueden revisar todo el texto de la Constitución y no van a ver inaplicable en ningún lado. ¿Es válido o es nulo? Pero no inaplicable. Inaplicable es una cosa como, que sé, cuando uno reta a un chico y le dice no hagas eso, ¿no? Pero bueno, claro. No, Doctor, puede ser para sí. Doctor, a mí me fascina escucharlo hablar y entre otras cosas me respondió algunas preguntas que tenía para hacerle. Pero no quiero que se nos termine el tiempo para esta entrevista sin preguntarle a usted cuál es su percepción, qué es lo que está viendo, cómo estamos manejando el tema de la deuda externa. Bueno, usted acaba de ponerme el dedo en la llaga. La cosa es así. En el año 1992, el Congreso de la Nación dicta una ley llamada de Administración Financiera, en cuyos artículos 60, 65, el Congreso delega en el Poder Ejecutivo atribuciones que le son propias conforme el texto de la Constitución, para contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y para proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa. Esto ya es un disparate, ¿no? Esto ya es un disparate. Es decir, esto sería lo mismo que la Corte, vía acordada, ya que le distribuimos la morada, vía acordada, delegara en el Poder Ejecutivo dictar la sentencia en aquellos casos que el Estado Nacional sea parte. Por supuesto es un disparate,
nadie lo pensaría. Si algún legislador se le ocurriera eso, estaría la cabeza en una pica en la Plaza de Mayo. Pero bueno, esto se hizo, aclaro que se hizo con pautas muy rigurosas, que tiene que ser para esto, que hay que fijarse la tasa de interés. Las pautas de razonabilidad están todas, pero la esencia misma, digamos, de la institución, la delegación, es una podredumbre constitucional. Bueno, esto fue así hasta el año 94, en que se convoca la reforma constitucional. Uno de los temas habilitados era el artículo que refiere a las potestades del Congreso de la Nación, el 75, que es en donde está esto de contraer empréstitos, proceder al arreglo de la deuda, etc. Bueno, después de un debate no exento de cierto ardor, se logró una mayoría muy importante diciendo, no, esto es una potestad del Congreso. Y aclararon en el artículo siguiente, en el 76, que solamente existe delegación en materia de reglamentaciones administrativas, que no hace falta que se dicten por ley, que lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Nada más. Ahora, sabiendo que había una ley que había delegado una potestad suprema, como es la de contraer empréstito y el arreglo de la deuda pública, se saca una cláusula transitoria, que es la número 8, se pone, mejor dicho, una cláusula transitoria número 8, que dice que la delegación de facultades hecha en favor de las potestades, de contraer empréstito, de proceder al arreglo, regirá por 5 años, lo de la anterior ley del año 92, por 5 años, salvo que el Congreso la prorrogue por un periodo más, ¿no? Bueno, de hecho el Congreso la prorrogó hasta el 2009, es decir, dejó de regir en el 2010 esa delegación de facultades, y pasó así, no hubo problema porque ya claro, la deuda argentina había sido reestructurada y estábamos con una incidencia sobre el Producto Bruto, diría razonable, o más que razonable, el peso de la deuda externa. Pero llega la gestión Macri y empiezan a contraer deuda, troche y moche, invocando la ley que había perdido ya vigencia temporal, es decir, los artículos 60 a 65 de esa ley de administración financiera número 24156. Y lo peor es que el Congreso de la Nación hizo caso omiso del tema, y cuando le enviaron así en paquete decretos de contratación de deuda, los convalidó por voto de mayoría. Hubo pocos votos, afortunadamente algunos votos buenos, para decir que eso es imposible, que era facultad del Congreso, ¿no? De manera que se adquirió 150.000 millones de deuda con acreedores financieros privados sin la intervención del Congreso. Es decir, o con la omisión, ¿no? O con la omisión, o convalidando, después que el crédito había sido tomado, lo ya hecho por el Poder Ejecutivo. Todo un disparate. Está denunciado, esta es una causa que están dando con mucha lentitud en el periodo 2016, que fue cuando la promovimos hasta la fecha. Espero que ahora se saquen las costras los jueces y los fiscales a cargo. Y después llegó el máximo del disparate, que fue el empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que le pusieron un nombre de acuerdo financiero para tratar de privarle del carácter de empréstito, ¿no? Me río porque es como grosero, ¿no? Si se le pone cuchuflú, y entonces no es un empréstito. Bueno, no, si la naturaleza es un empréstito, por más que le pongamos cuchuflú, claro, es empréstito. Bueno, claro, eso es claro. Entonces, se agregaron otros 56.000 millones a la deuda externa nuestra. Nunca ese acuerdo cumplió lo que dice el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que es que debe ser aprobado o desechado por el Congreso de la Nación una vez concluido por el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando terminó la negociación se la tiene que mandar al Congreso, y el Congreso sí, esto está bien, endeudémonos más, o decir, no, esto es un disparate, estamos ahogados, esto es tirarnos una piedra encima, no sirve, desechamos. Bueno,
El gobierno de Macri es muy sencillo, es muy pragmático, nunca le envió, se escudó en el fantasma retórico de decir que era un acuerdo, no un empréstito. Bueno, con eso están otros 56.000 millones, pero aquí viene la parte peor, así que sujétense a la silla, pero aquí viene la parte peor. Se inicia la gestión de este gobierno, saca una ley o le traen una ley, no sé cómo será la verdad la historia, esto tendrían que investigarlo ustedes. Los acreedores le traen una ley diciendo que conforme la ley 24.156, artículos 60-65, la renegociación, es decir, conforme a aquello que ya no existe, que no tiene vigencia temporal, etcétera, etcétera, y le pone los mismos parámetros que tenían las resoluciones complementarias de los actos de contratación de deuda de Macri, que lo firmaba el ilustre Luis Caputo, donde la Argentina, entre otras cosas, renuncia a la inmunidad soberana sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la nación argentina. Bueno, la actual ley tiene esto, es decir, esto es lo que yo me he guardado de dar a publicidad, pero ya consideré que di señales a quienes me pidieron opinión, que por supuesto me la pidieron después de la ley, no antes, si no hubiera puesto el grito en el cielo. Pero bueno, lo estoy diciendo ahora en todo reportaje que me están tomando, que esa ley es nula, de nulidad absoluta, claro, porque no se conoce en ninguna legislación que repose en una ley derogada. Eso es una fantasía argentina. Seguramente la han redactado lo mismo que redactaban las resoluciones en la época de Caputo, los estudios jurídicos de los grandes grupos financieros. De modo que es obviamente totalmente desfavorable para la Argentina, pero ellos la tomaron como un recaudo de decir, señores, antes de renegociar nada, primero nos aseguramos de que el Congreso nos apruebe esto para que no venga algún Barcesat y después nos cuestione sobre la ilegalidad de obrar, etcétera, etcétera. De modo que disculpen los dos, pero nos está corriendo el tiempo, ¿no? Y tenemos que entregar. Sí. Y quiero dejar un mensajito para el doctor Eduardo Barcesat. Dice un oyente, que bueno, Néstor, escuchar al doctor Barcesat. Tengo una foto con él del año pasado, caminaba por Avenida Corrientes, lo vi en un café, entré y le pedí sacarme una foto. Un señor constitucionalista del derecho, un orgullo esa foto para mí, Luis de Isidro Casanova, doctor. Bueno, gracias a Luis entonces. Bueno doctor, para otro día, porque nos van a pegar un sillazo en la cabeza. Muy bien. Para otro día le dejo una pregunta. ¿Qué pasa con el oro que entregamos a Londres después de haber abdicado nuestro derecho de... Sí, ya sé de qué se trata. Sí, como no, con mucho gusto. El lunes, doctor, si puede, ¿no? Si puede. Me van a encontrar seguro. ¿Sí? Sí, bueno, estamos todos parecidos. Estoy en cuarentena, así que me van a encontrar seguro. Bueno, muy amable, doctor. Muy amable y un lujo escucharlo. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Enrique Vox, un lujito. Bueno, muchas gracias a vos, Néstor. Un gusto estar en la Güemes. Para el lunes tenemos a Luis Fernández, que es el presidente de la Asociación Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar cuál es la situación real. Y al doctor Juan Latrichano, que nos va a hablar sobre la dinámica del dólar. El lunes estamos con todos, con Enrique Vox y todos los temas que en este caso nos interesan para poder abrir la cabeza. Un gran abrazo. Abrazo, Enrique. Qué programita, Pato. Nos quedan solamente 5 minutos. Si me tenés que buscar el tema que te dije. El día que Curly Billy mató al loco Sam Mason, porque la gente quiere escucharlo.